En el amplio jardín del orfanato, bajo un cielo que comenzaba a tornarse ámbar con el amanecer, Carmen Sandiego se preparaba para el examen final. Vestía una camiseta negra ajustada que le permitía moverse con agilidad. Los pantalones rojos deportivos conservaban su característico estilo, pero ahora con un aire atlético y funcional. Los guantes negros cubrían sus manos, listos para el combate cuerpo a cuerpo, mientras su cabello, recogido en una coleta alta, bailaba al compás de sus movimientos precisos. Frente a ella, emergía del suelo con una fuerza impresionante el coloso que había mantenido en secreto durante semanas. Giganto Moai. Altura. Más de 30 metros, como una montaña ancestral que respira historia. Rostro. Una fusión entre los Moai de la isla de Pascua y esculturas rúnicas olvidadas, con una mandíbula cuadrada y cejas talladas como acantilados. Ojos. Rojos y brillantes, como brasas vivas, observando con sabiduría y amenaza. Cada paso de Giganto Moai hacía temblar el suelo, pero su conexión con Carmen era evidente. Obedecía sus movimientos, la seguía con sincronía perfecta. Ella corría por el jardín, esquivando sus gigantescos brazos que descendían con control calculado, mientras atacaba con acrobacias y maniobras de combate avanzadas. Desde la distancia, algunos miembros del equipo, incluyendo Raven, Zula, Boris y la recién llegada Grelot, observaban el entrenamiento. Carmen no solo demostraba dominio físico, sino una vinculación emocional con su mutante, como si fueran una extensión mutua. Atika, en lo alto de una torre de vigilancia secreta, observaba todo sin expresar emoción. Sus ojos estaban puestos en Carmen, midiendo cada decisión, cada movimiento, cada gesto. El examen se acercaba. Y Giganto Moai, alzando su cabeza como un guardián milenario, soltó un rugido grave que hizo vibrar los vidrios del orfanato. Bajo el resplandor del sol matutino que bañaba el jardín, Grelot caminaba con pasos juguetones mientras el grupo finalizaba los últimos ajustes antes del examen. Sus botas resonaban ligeramente sobre el suelo, y su chaqueta amarilla se movía al ritmo de su energía inagotable. Se acercó a Carmen, que estaba concentrada en estirar después de entrenar con Giganto Moai. Con una sonrisa pícara en los labios y una ceja levantada, Grelot le dijo en tono juguetón. Vaya, el examen ya está aquí, estoy emocionadísima. Se inclinó con confianza, bajando la voz lo suficiente para que solo Carmen la oyera. Dime, ¿crees que Raven tenga novia? Porque si no, jejeje, yo no tengo problema con eso. Carmen se quedó en silencio por un segundo. No fue por celos, fue por la súbita conciencia del verdadero papel de Grelot. No era solo una compañera entusiasta, sino una posible amenaza disfrazada de amiga. El comentario no parecía casual, sino una provocación velada. Pero Carmen, hábil como siempre en leer entre líneas, simplemente sonrió con elegancia, sin dar pista de sus emociones. Raven tiene su corazón bien enfocado. No solo en el examen, sino en lo que realmente importa, respondió, con una calma que dejaba ver que había más fuerza detrás de sus palabras que cualquier mutante gigantesco. Grelot se alejó con una risita y un brillo curioso en los ojos. La partida acababa de comenzar, y cada movimiento contaba. Zula se acercó con paso rápido, Grelot, con su chaqueta amarilla y mirada desafiante, apareció flanqueado por la locura reptante. El mutante biotecnológico reptó como un tumor viviente, con su cuerpo segmentado y su máscara cruel, provocando escalofríos incluso en los soldados más endurecidos. Grelot sonrió con arrogancia, llamando la atención de Carmen y Raven con su monstruo desplegado como un trofeo. ¿Ven esto? Esto es poder. Esto es evolución. Carmen entrecerró los ojos al ver a Grelot. Su tono fue seco, dirigido discretamente a ella. Baja la voz. Él quiere que discutamos. No le voy a dar ese lujo. El día del examen finalmente llegó. Raven, Carmen, Boris, Zula y Grelot se prepararon para enfrentar el simulacro de batalla. La tensión era palpable mientras sacaban a sus mutantes y se posicionaban para la prueba definitiva. Víctor, observando desde la sala de control, dio la señal de inicio. Es hora de demostrar lo que han aprendido. Buena suerte, equipo. Carmen llamó a Giganto Moai, quien apareció con una imponente presencia. Boris invocó a Tezcatlipoca, mientras Zula sacaba a Spartak.
Grelot sacaría su la locura reptante. Por su parte, Raven invocó a Caronte, sintiendo una mezcla de determinación y preocupación. El simulacro de batalla se desplegó frente a ellos. Un caparazón de metal suspendido en el aire con tentáculos, sostenido por cadenas sobre un lago de mutosterona. Un humano en su interior controlaba al mutante, haciéndolo moverse y atacar con precisión. La batalla comenzó y los 4 luchadores dieron lo mejor de sí. Giganto Moai bloqueaba los tentáculos con su enorme fuerza, mientras Tezcatlipoca lanzaba ataques rápidos y certeros. Spartak, con su agilidad y destreza, cortaba los tentáculos con precisión. La locura reptante rápidamente le picaría por detrás. Caronte, con su naturaleza no muerta, se movía estratégicamente para apoyar al equipo. Mientras la batalla se intensificaba, Raven comenzó a experimentar destellos de recuerdos de su relación con Carmen. Aunque eran vagos y fragmentados, sentía una conexión emocional que no podía ignorar. Decidido a seguir sus instintos, Raven ordenó a Caronte que apoyara al mutante de Carmen. Caronte, apoya a Giganto Moai. Debemos trabajar juntos. Caronte, respondiendo a las órdenes de Raven, se colocó junto a Giganto Moai, proporcionando cobertura y ataques de distracción. Carmen, sorprendida pero agradecida, sintió un renovado vigor en su lucha. Pero Tentáculos tomaría a la locura reptante. Lanzó directo a Grelot. Grelot pensó sería su fin, pero fue salvada por Caronte y Giganto Moai por parte de Raven y Carmen, provocando Grelot estaría sorprendida. Con los esfuerzos combinados de Caronte y Giganto Moai, el equipo logró abrir una brecha en las defensas del simulacro de batalla. Tezcatlipoca y Spartak aprovecharon la oportunidad para lanzar un ataque final y devastador, derribando al enemigo. El simulacro de batalla cayó derrotado, y el equipo se quedó en silencio por un momento, asimilando su victoria. Víctor, desde la sala de control, sonrió y anunció: «Felicidades, equipo. Han superado el examen con éxito». En la intimidad de la noche, Carmen se encontraba en su habitación repasando los datos del examen, cuando se escucharon 2 golpes suaves en la puerta. Al abrir, encontró a Grelot con el rostro serio, muy diferente a su habitual actitud despreocupada. Sin decirle una palabra, la joven entró lentamente y, con una respiración pesada, se arrodilló frente a ella. «¿Por qué me salvaste?», susurró Grelot, con la voz quebrada. «Yo intenté separarte de Raven, lo sabes. Y aún así, tú y él me salvaron de aquel ataque. ¿Por qué?». Carmen no respondió de inmediato. La miró con ternura y firmeza, como solo alguien que ha aprendido a ver más allá del conflicto puede hacerlo. «Porque eso hacemos por los nuestros, Grelot», dijo finalmente. Incluso cuando no están listos para entenderlo. Grelot apretó los puños contra sus rodillas, la culpa tallándole el rostro. Separarlos, fue idea de la directora Atika. Me lo ordenó. Pensaba que Raven solo podría convertirse en campeón si tú desaparecías de su vida. Yo solo quería cumplir la misión. Pensé que hacía lo correcto. Carmen se agachó suavemente a su altura y puso una mano sobre su hombro. ¿Y ahora? ¿Qué piensas que es lo correcto? Grelot levantó la vista, sus ojos mostrando una tormenta de confusión y arrepentimiento. Por primera vez desde su llegada, parecía dispuesta a cuestionar lo que le habían hecho creer. La habitación estaba en silencio, apenas iluminada por la luz de una lámpara tenue. Grelot permanecía de rodillas, abatida por la culpa, sin levantar la mirada. «No tengo palabras, Carmen», murmuró. «No tengo derecho a que me perdones. Tampoco a ser tu amiga». Su voz era sincera, quebrada. Grelot se levantó lentamente, decidida a retirarse, pero justo cuando dio el primer paso hacia la puerta, la mano de Carmen se cerró suavemente sobre su muñeca. «No te vayas así», dijo Carmen con firmeza, sin agresión, solo con una mezcla de empatía y convicción. «No se trata de tener derecho, se trata de tomar responsabilidad». Grelot la miró con sorpresa. Carmen continuó. «Me dolió lo que intentaste hacer. Pero también vi algo más hoy. Cuando nos salvaste, cuando dudaste, cuando no te rendiste ante la orden. Eso fue tu decisión, no de Atika». La tensión se derritió por un momento, y Grelot apenas pudo contener el temblor en sus labios. «Entonces me perdonas». Carmen respiró profundo, el recuerdo de la batalla aún latente en su mente.
Todavía no. Pero quiero conocerte, por quién eres cuando no te obligan a cumplir una misión. Tal vez no seamos amigas hoy, pero el camino sigue abierto. Grelota sintió lentamente, con lágrimas contenidas y un nudo en la garganta. Por primera vez desde su llegada, sentía que podía elegir, y que no estaba sola. La mañana era gris, cargada de una tensión que se sentía incluso en el aire. Carmen se presentó frente al escritorio de Atika, con los brazos cruzados y la mirada decidida. No había miedo ni resentimiento, solo claridad. Ella estaba lista para hablar. Atika, sentada con la espalda recta y rodeada de pantallas holográficas, la miró sin expresión. Carmen respiró profundo. Tu plan no funcionó, Atika. Intentaste separar a Raven y a mí, pero lo que lograste fue unirnos más. Y aunque tus métodos fueron duros, yo quiero entender por qué lo hiciste. Atika cerró los ojos por un momento, como si algo en sus palabras la hubiera tocado. Luego habló, su tono más sereno que el habitual. Sé que fue cruel, Carmen. Lo reconozco. Pero Raven, él necesita convertirse en el campeón. No solo por él, sino por lo que representa para todos los que vendrán después. Carmen frunció el ceño, sin interrumpir. Tú lo conoces mejor que nadie, Carmen, prosiguió Atika. Lo inspiras. Lo retas. Y aunque no apruebo todo, he visto que juntos pueden llegar más lejos que separados. Se inclinó hacia ella, con algo entre súplica y orden en su voz. Por eso, necesito que lo ayudes. No solo a ganar, sino a convertirse en lo que debe ser. El campeón mutante. Carmen bajó ligeramente la cabeza, sorprendida por ese giro inesperado. Después de todo lo vivido, la batalla emocional, las pruebas del examen, Atika había cambiado de táctica. Lo haré, dijo Carmen con firmeza. Pero no porque tú me lo pidas. Lo haré porque creo en él. Y porque él cree en mí. Atika asintió sin hablar más, mientras la puerta se cerraba lentamente detrás de Carmen. El tablero se había reconfigurado. Y ahora, la alianza era oficial. La luz del atardecer entraba cálida por los ventanales del comedor del orfanato, mientras Raven, Carmen, Boris y Zula compartían una comida tranquila en la misma mesa. Entre bromas, historias del examen y planes para las próximas misiones, se sentía una extraña pero agradable paz. De repente, la puerta se abrió con un chirrido leve. Grelota apareció, con una bandeja en mano y un aire ligeramente más tímido que de costumbre. Sus botas resonaron suavemente en el suelo mientras se acercaba al grupo. ¿Puedo comer con ustedes?, preguntó, con una sonrisa contenida que parecía pedir más que solo un lugar en la mesa. Los cuatro intercambiaron miradas. Boris levantó una ceja, curioso. Zula cruzó los brazos, evaluando. Raven miró a Carmen con cierta incertidumbre. Y Carmen, después de un breve silencio, asintió con calma. Claro, dijo ella. Siéntate. Zula añadió con tono firme. Siempre hay espacio, si hay honestidad. Boris sonrió y empujó su bandeja para abrir un hueco. Mientras no te comas mi pan, estamos bien. Raven observó a Grelot mientras ella se sentaba. Aún había heridas, dudas, pero también una chispa de respeto emergente. Lo que Grelot había confesado no se olvidaría fácilmente, pero este gesto, este pequeño paso, podía ser el comienzo de algo nuevo. El comedor se iluminó con una vibra triunfante. Víctor apareció, con una sonrisa amplia y los brazos cruzados, su imponente figura transmitiendo orgullo. Su camiseta gris y su emblema resaltaban bajo la luz cálida del atardecer. ¡Felicidades!, exclamó, llamando la atención de todos en la mesa. Han superado la prueba. Vencieron al simulacro de batalla con determinación, estrategia y trabajo en equipo. Estoy impresionado. Raven, con la bandeja a medio terminar, sonrió con discreta satisfacción. Carmen alzó la mirada, en calma pero orgullosa. Boris dio un leve golpe de puño en la mesa, celebrando. Zula cruzó los brazos, como si ya lo hubiera anticipado. Y Grelot, sorprendida por la calidez de la recepción, no pudo evitar que se le escapara una pequeña sonrisa. Víctor continuó. Ahora queda esperar cuál será la siguiente misión para ustedes. La directora Atika lo anunciará pronto, y si el examen fue intenso, lo que sigue los pondrá a prueba aún más. Todos se miraron entre sí.
Había tensión, sí, pero también una energía renovada. La unidad del equipo, antes frágil, ahora era una realidad. Y mientras Grelot mordía un trozo de pan en silencio, pensaba, quizá aún haya tiempo para redimirse del todo. Víctor, con una sonrisa amplia y una caja misteriosa en brazos, se acercó con aire festivo. Bueno, chicos, dijo colocando botellas en la mesa con gesto triunfal. Esto amerita una celebración. Han vencido al simulacro de batalla. Han demostrado valor, estrategia y unión. Así que, hay que festejar. Todos se quedaron momentáneamente en silencio. Raven levantó una ceja, confundido. Carmen soltó una risa discreta, sorprendida por la espontaneidad de Víctor. Boris abrió los ojos, fascinado por la idea. Zula cruzó los brazos, aunque una sonrisa divertida le escapó. Grelot giró la cabeza en un gesto de intriga, preguntándose si eso era parte del protocolo. Finalmente, después de intercambiar miradas cómplices, todos tomaron una copa. Víctor alzó su bebida primero. Por el equipo que logró lo imposible. Raven lo siguió. Por la amistad que ni Atika puede romper. Carmen sonrió y añadió. Por confiar, incluso cuando todo parece en contra. Zula levantó su copa. Por las batallas que vienen. Que nos encuentren unidos. Grelot, visiblemente conmovida, alzó la suya. Y por las segundas oportunidades. Que sepamos aprovecharlas. Las copas tintinearon suavemente al chocar, bañadas por la luz dorada del atardecer. Y durante ese momento, entre risas y brindis, no hubo misiones, secretos ni planes. Solo ellos. La noche había caído, y el comedor del orfanato parecía más relajado que nunca. Las botellas que Víctor trajo seguían sobre la mesa, vacías en su mayoría. El grupo Raven, Carmen, Boris, Zula y Grelot ya no eran guerreros en formación, por unas horas se habían convertido simplemente en jóvenes celebrando. Los efectos del alcohol hacían lo suyo. Boris reía a carcajadas por algo que ni él podía explicar. Zula hablaba con acento teatral, lanzando frases dramáticas como si estuviera en una obra. Grelot había girado su chaqueta al revés y decía que era moda futurista. Carmen reía entre tragos, pero Raven, con las mejillas encendidas y los ojos brillando más de lo normal, se inclinó sobre la mesa y soltó con tono lento y curioso. Oye, Carmen, tengo una duda existencial. Carmen se volvió, curiosa y divertida por la forma en que lo decía. Hola, ¿tienes novio, o estás casada? Zula se atragantó con su bebida. Grelot lanzó un qué. Seguido de risas. Boris imitó una campana de boda con los cubiertos. Carmen, sin perder la elegancia ni el ritmo, se acercó a Raven y respondió con tono travieso. No, ni novio, ni casada, pero parece que hay un candidato borracho proponiéndose, ¿no? Raven se llevó la mano al rostro. ¿Proponiéndome? Yo solo, investigo. Soy como, un detective del romance. Todos estallaron en carcajadas. Incluso Grelot, que por primera vez se sintió completamente parte del grupo. Y mientras la noche avanzaba, la resaca del día siguiente aún no existía, solo el presente brillando entre bromas, secretos y copas vacías. El sol de la mañana apenas había comenzado a colarse por las ventanas del dormitorio común, pero sus rayos parecían una tortura brillante para los 5 cadetes que yacían esparcidos como si hubieran sobrevivido a una guerra emocional. Raven tenía una almohada en la cara, murmurando cosas incomprensibles. Carmen, sentada en la orilla de la cama, se sostenía la cabeza con una mano y en la otra, una botella de agua medio vacía. Boris había envuelto su cabeza con una toalla, como si fuera su escudo antidolor. Zula simplemente no se movía, por una razón muy específica. Porque Grelot, con la piel pálida y los ojos perdidos en el infinito, acababa de vomitar, justo encima de Zula. ¿En serio? Gritó Zula, saltando como si le hubieran echado ácido galáctico. Lo siento, mi estómago se rebeló, susurró Grelot, hundida en su miseria, aferrándose a una cubeta improvisada con la dignidad de un calcetín mojado. Carmen, pese al mareo, no pudo evitar soltar una risa entre dientes. Ayer éramos campeones, hoy somos víctimas del festejo. Boris, desde su rincón cubierto de toalla, añadió. Nunca confié en las bebidas misteriosas de Víctor. Sabían a gasolina con uvas.
Raven se giró, sacando la almohada de la cara por primera vez. ¿Alguien recuerda si propuse matrimonio? Porque siento que lo hice, y no a una sola persona. Zula, todavía en shock, se quitaba la chaqueta como si fuera radioactiva. Nunca más. Si vuelvo a beber con ustedes, que sea bajo contrato legal y con seguro médico. Grelot, entre suspiros y un tímido intento por no volver a vomitar, solo levantó el pulgar como señal de que seguía viva, por ahora.